Para la generación del informe, ustedes tienen una serie de preguntas y actividades. El punto A dice, ¿qué es contaminación? O sea, ustedes tienen que definir contaminación. Pueden hacerlo a través de información dada en la clase teórica por el profesor Horacio o búsqueda de bibliografía. Tienen que definir ese concepto. En el punto B dice, mencione los principales contaminantes que pueden afectar al suelo, agua y aire. Lo pueden hacer a modo de tabla, como está sugerido aquí en el PowerPoint, o directamente desarrollado. En el punto C dice, dada la tabla 1, con las condiciones ambientales de 4 sitios de muestreo, analice los datos. Analizar los datos significa rever el video 1, donde se explica qué pasa con cada una de las variables en los 4 ambientes diferentes, tanto ambientes contaminados por distintas contaminaciones orgánicas e inorgánicas y los no contaminados. Además, tienen que calcular la producción primaria neta, la tasa de renovación, el tiempo de renovación y el cociente PR en todos los ambientes, en el ambiente 1, en el ambiente 2, en el ambiente 3 y en el ambiente 4. El punto D dice, realice un estudio comparado de las variables para los distintos ambientes mediante la construcción de 4 gráficos en total. Lo pueden hacer en forma separada, en 4 gráficos. En el eje de las X, en todo caso, en todos los casos van las muestras o los ambientes, y en el eje de las Y pueden ir las variables que ustedes elijan, pero con una salvedad. Ustedes van a tener que graficar 2 variables en el punto K. No pueden elegir esas 2 variables. Tienen que ser otras. Una vez que ustedes eligieron y definieron cuáles son las variables del punto K, pueden elegir las variables de este punto D para graficar. En el punto E, ustedes tienen que analizar cada uno de esos 4 gráficos. ¿Y analizarlos cómo? Teniendo en claro qué pasa con cada una de esas variables que ustedes eligieron en los 4 ambientes. En el punto F dice, en base al análisis de los distintos ambientes, indique de mayor a menor el grado de diversidad de los mismos. Para que ustedes puedan indicar la diversidad, tienen que tener en cuenta que los ambientes no contaminados van a ser más diversos que los contaminados, seguro. Si bien va a haber muchos más individuos en un ambiente eutroficado como el de la laguna de llanura con respecto a un lago oligotrófico como el lago de montaña, que son lagos fríos, representantes del sur de nuestro país, donde hay pocas especies, aguas muy claras, pero ustedes tienen que analizar que en el caso del cuarto, donde es un ambiente eutroficado, puede ser que haya muchos individuos, pero de una sola especie, o sea, muchos productores. Entonces deja de ser diverso, porque la diversidad estaba dada, recuerden, por la riqueza de especies, o sea, por la cantidad de especies, y también por las abundancias relativas, que era el número de individuos de cada especie con respecto al número de individuos totales. Entonces, acá ustedes van a tener que los ambientes más diversos van a ser los 2 primeros, que son menos contaminados, y los menos diversos serán los más contaminados. Ustedes elijan cuál consideran que puede ser más diverso de esos 2 últimos, de los contaminados, cuál será el que ocupa el tercer lugar y cuál será el que ocupa el cuarto lugar. Con relación al punto G, dice qué ambientes considera más o menos estables y por qué. Y va a ser exactamente lo mismo que en el punto E. Va a ser los ambientes más estables van a ser aquellos que no están contaminados. Bueno, ustedes tienen que justificarlos. El punto H dice, ¿qué importancia tiene la transparencia del agua en un ecosistema acuático? Y piensen, si no está contaminado, la profundidad a la que puede alcanzar la luz es amplia, la transparencia es buena para que se produzca ¿qué proceso? Bueno, eso, en base a esto es la que tengan que responder esta pregunta.
Con respecto al punto I, dice qué efecto puede producir la disminución de oxígeno disuelto en el agua. Y piensen, si no hay oxígeno disuelto en el agua, va a haber pérdida de vida tanto de fauna como de flora. En el punto J dice qué similitudes y o diferencias existen entre una contaminación de tipo orgánico, que es la que se da en el punto 3, en el ambiente 3, y en una de contaminación por nutrientes o inorgánica, que es la que se da en el punto 4. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo de similitudes y diferencias, colocando según las variables dadas y que fueron analizadas en el video 1, cuáles son las que tienen similitud de contaminación de tipo orgánica que se da en la muestra o en el ambiente 3 y contaminación por nutrientes que se da en la muestra o en el ambiente 4 y cuáles son las diferencias. En el punto K, y acá están los dos gráficos que tienen que realizar y las variables que van a seleccionar en este caso tienen que ser diferentes a las del punto D. Dice, ¿cuál de las variables dadas o cuáles seleccionaría si tuviera que graficar el número de bacterias presente en los 4 sitios de muestreo? Son dos posibilidades, dos gráficos que tienen que hacer. O sea, seleccionan primero qué variable es la que puede reemplazar el número de bacterias y que me dé algo semejante, y tienen que graficar esas dos variables. Es variables en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas van los 4 ambientes. En el punto L tienen que definir lago oligotrófico, como sería un ejemplo el lago de montaña, y un lago eutrófico, como sería el ejemplo de la laguna de llanura. Pueden definirlo basándose en los conceptos dados en la teoría por el profesor Horacio o buscando en bibliografía. Bueno, ¿y cuál de los ambientes estudiados corresponden con estos conceptos? Bueno, ya se los dije, el oligotrófico sería el ambiente 1 y el lago o laguna eutrófica el ambiente 4. Y por último, van a tener que definir bioacumulación y biomagnificación y ejemplificar con casos reales. Puedes también obtenerlo a través de la clase teórica del profesor Horacio o buscando bibliografía al respecto. Y eso es todo.